Para seguir hablando de los desahucios y otros asuntos, vamos a pedir ya que entre en el plató de Pido la Palabra Gabriela Bravo, que es la portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Bienvenida. Despedimos. Si no te veo, Enhorabuena, Julia Pedraces. de tu parte. Suerte. Gracias. Gracias, Julián Guitart. Gracias a ustedes. Los temas judiciales están en boga de todos, están de moda, podríamos decir, y por eso hoy agradecemos la visita de la portavoz fiscal también del Consejo General del Poder Judicial. Pero antes de que hagan preguntas las que quieran, como es costumbre aquí, y es nuestra razón de ser por otra parte, vamos a la calle a ver qué piensan los andaluces de la justicia. ¿Funciona la justicia española? Vamos. Quiero confiar en la justicia. Lo que pasa es que hoy día, lo mismo que todo en el país, está un poquito en crisis. La justicia está mejorando, creo que hay que confiar en la justicia y el gobierno puede estar tomando medidas favorables a lo que dice la sociedad. Mal, a tope, porque todos los sinvergüenzas tienen suerte. No deberían de pasar ciertos aspectos como el tema de Marta de Castillo, lo de los niños de aquí de Córdoba. Se están dando mucha libertad a personas que han cometido un delito en teoría, ¿no? La justicia está hecha para los chorizos y para las mujeres. Los hombres no tienen justicia ninguna. Yo digo una cosa mucho, que no porque lo diga un juez es justo. Cuando la justicia está al servicio de unos partidos políticos, pues la justicia no existe. Creo que debería ser mucho más severa, creo que las penas tendrían que ser mucho más estrictas, creo que no debería tanta ambigüedad. Yo creo que es lo peor que hay ahora mismo. Que es que vale muy barato el matar o el robar, eso sale muy barato. Está muy ciega y muy sorda. Pues creo que es de los pilares más fallidos de la democracia y que hay que reformarla muy en profundidad. Nada más que gana el que tiene dinero. La justicia y las leyes van por un lado, pero que el sentido común y la ciudadanía en general iría por otro, ¿no? Bueno, Gabriela, siento recibirla con estas opiniones. No sé si quiere comentar algo. No me lo están poniendo fácil, ¿eh? Hemos ido a la calle. Ya. Pero vamos a ver qué preguntar. Vamos a empezar por Granada. Soledad, venga, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo cuando leo la prensa o estoy viendo las noticias, me da la sensación de que la justicia es muy fuerte con los débiles, va por ellos, es muy débil con los fuertes, porque a la hora de desahuciar a un ciudadano es rápida. Estamos hablando de desahucios al cabo del día, son muchos. Sin embargo, cuando hay que investigar una corrupción bancaria, cuando hay que esas corrupciones que está habiendo, va andando un poquito despacio, va como voy pero que no llego. Entonces, ¿por qué esa sensación? Yo creo que es una sensación que tenemos todo el mundo, esa lentitud y rapidez para otras cosas. Pues efectivamente se transmite esa sensación y yo se lo reconozco, pero creo que tiene una explicación. En primer lugar, cuando usted habla del ciudadano anónimo, del pobre trabajador, el ejemplo que ha puesto de los desahucios, estamos hablando de procedimientos muy sencillos en el que la tramitación es mucho más rápida, por eso se llega al final antes. Yo le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo tramitar un robo con fuerza en un establecimiento comercial que la estafa cometida por banda organizada e incluso con implicaciones internacionales. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de posibles imputados relacionados con el mundo financiero, con el mundo político, con el mundo económico, normalmente son organizaciones con unos entramados mucho más complejos y, por tanto, la averiguación del delito, la investigación y el procedimiento se alarga. Y además también es muy importante matizar otra cuestión, y es que normalmente cuando estos delincuentes de cuello blanco que defraudan aprovechándose del cargo que ostentan desde esas posiciones de superioridad política, económica, financiera, normalmente también tienen esa capacidad económica para poderse buscar un buen abogado
buen abogado que les defienda, que interponga todos los recursos necesarios, de forma que también eso les permite alargar más el procedimiento. Por tanto, la complejidad de los asuntos, la dificultad de la investigación por todas las tramas derivadas de esas actuaciones es lo que finalmente transmite esa imagen al ciudadano de que normalmente la gente más pobre, el ciudadano de a pie, es juzgado de una forma más rápida, o la pobre familia que no ha podido pagar ese préstamo es desahuciada de forma inmediata, mientras que pues, tenemos claros ejemplos, procedimientos judiciales en los que hay como imputados políticos relevantes y que se están, por ejemplo, 7 años ya investigando. Y desgraciadamente es así. El desahucio es en menos de un año y lo demás 7. Pero son procedimientos distintos y la complicación en la investigación es muy diferente. Gracias, Sol, que tenemos muchas preguntas para Gabriela. Ahora es Cádiz, a su espalda. Juan Carlos, venga, adelante. Hola, señora Bravo, muchas gracias por venir. Hola, buenas. Tengo una sensación un tanto amarga, porque, si no estoy mal informado, me resulta bochornoso, o así me resultaría, que el Consejo General del Poder Judicial haya encargado un informe sobre la reforma de la ley de desahucios, precisamente, que castiga a los más desfavorecidos de la sociedad y con una dureza sin precedentes. Creo que es una crueldad en este momento de crisis. Y esos juristas, que se supone que son de reconocido prestigio, emiten un informe del cual se desvincula, si no estoy equivocado, el Consejo General, ¿no? Entonces, claro, me resulta realmente incomprensible. ¿Se gastó dinero público en juristas incompetentes o no les gustó el resultado del informe? Bueno, yo en primer lugar quiero lamentar la confusión que con respecto a este tema se ha generado. Vamos a ver, en primer lugar, no existe tal informe. Le va a sorprender lo que le estoy diciendo, sí, pero es verdad. No existe un informe sobre la situación de las familias como consecuencia de los desahucios. Lo que hizo el grupo de trabajo nombrado por el Consejo, lo que elaboró ese grupo de trabajo y lo que aprobó ese grupo de trabajo fue un informe en el que se incorporaban una serie de propuestas articuladas sobre medidas para agilizar el procedimiento civil. Un informe de 85, 86 páginas, no, quiero recordar que unas 75 páginas, y a partir de las 77 se unió un anexo elaborado por un juez, precisamente, además él ha dado alguna entrevista para hablar de su informe, el decano de Valencia, un anexo que no está el informe, que incorpora una reflexión sobre la situación de las familias afectadas por los desahucios. No hay ninguna propuesta de ese grupo, sino que en ese anexo se refiere a una serie de propuestas de las que habla concretamente de las propuestas del informe del Defensor del Pueblo. Y enumeran una serie de propuestas, algunos operadores jurídicos hablan de estas propuestas y ellos mismos califican de descabelladas, el autor del informe, de inviables, e incluso algunas de ellas improcedentes. Mire, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, es un órgano que tiene unas funciones encomendadas por la Constitución y no es que no sea sensible con los problemas de los ciudadanos, por supuesto que lo es, y no es que no sea sensible con las necesidades, muchas veces puestas de manifiesto por los propios jueces, de modificar las leyes, que lo es. Pero el Consejo no podía asumir 8 folios que, en primer lugar, no habían estado aprobados formalmente por el grupo encargado y, en segundo lugar, y yo además les recomiendo a todos ustedes que se lean los 8 folios. No es un informe con unas propuestas, es una reflexión sobre la grave situación y que recuerda propuestas que han hecho otros operadores. Es más, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de todo esto es que en el mes de febrero de este año, el Defensor del Pueblo sí elaboró un informe magnífico, exhaustivo, y que recoge además, aparte de describir la gravísima situación en la que se estaban encontrando ya miles de familias derivada
de la rigidez de estos procedimientos, nadie se hizo eco de tal informe. Incluso aún me consta que desde esta institución están intentando aprovechar también el momento y el momento en que la opinión pública se ha hecho eco de esto para poner en valor lo que ellos ya trabajaron y propusieron para los poderes, el legislativo y el ejecutivo, y quien quisiera escucharles. Nadie se ha hecho eco. Han tenido que pasar 300, vamos que hay muchas preguntas, 350.000 desahucios han tenido que darse o más para que ahora empiece a hablarse de este asunto. Pero en fin, vamos a Jaén. Jaén, a ver, Luis, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Luis, vengo de Jaén y estoy encantado de poder hacerle esta pregunta. Somos muchos los españoles los que pensamos que en España no existe totalmente independencia entre el poder político y el poder judicial. En base a esto, mi pregunta sería, y es, ¿cree usted que en la actualidad existe coacción por parte de los poderes legislativo y ejecutivo hacia el poder judicial que hoy aquí usted representa? Pues sinceramente, vamos, no tengo ninguna duda, no. Yo creo que la separación de poderes, que está muy bien definida en nuestra Constitución, está a la luz del día. Es verdad que se habla mucho de politización de la justicia, es una pregunta muy recurrente y es un término que está ya incluso, por decirlo en palabras normales, muy trillado en el ámbito de la sociedad. Pero yo le puedo asegurar que los casi 5.000 jueces de este país trabajan con todo el rigor, con el máximo respeto a la ley y desde principios básicos que además son los que inspiran la esencia del Poder Judicial, que es la imparcialidad y la independencia. Por tanto, creo el hecho de que a veces los ciudadanos no compartan determinadas resoluciones judiciales no significa ni que la justicia esté politizada, ni que los jueces estén al servicio de otros poderes públicos. Los jueces de este país están al servicio de los ciudadanos y al servicio de la ley, se lo puedo asegurar. Entendemos que debe ser así y si usted cree que es y nos convence, pues nosotros encantados. Gracias, Luis. Vamos a Almería. A ver, Fabricio. Adelante, Fabricio. Hola, soy Hola. Fabricio, estudiante de la Universidad de Almería, tengo 23 años y mi pregunta no solo me la hago yo, sino muchos estudiantes y muchos jóvenes hoy en día. Y es la actual propuesta de reforma del Código Penal del actual Gobierno Central recoge que se puede sancionar a los internautas que difundan movilizaciones o actividades reivindicativas a través de, por ejemplo, las redes sociales. ¿No es otra medida más para coartar la libertad de expresión? ¿No se supone que vivimos en un Estado de Derecho social y democrático? Por supuesto, vivimos en un Estado de Derecho y creo que estos 35 años de vida democrática y de Constitución ha sido un paso importantísimo en la configuración de esta sociedad madura, que es la sociedad española. Pero también es cierto que muchas veces, al calor de determinados acontecimientos, de determinado populismo, pues a veces el legislador pretende reformar leyes o hacer propuestas que pueden llevar a una limitación de determinados derechos fundamentales. Yo, de las propuestas de reforma del Código Penal, cuyo anteproyecto se está tramitando en este momento, y precisamente el Consejo General del Poder Judicial tiene que emitir un informe que tenemos que votar y tenemos que aprobar en el Pleno, no puedo hacer comentarios porque de alguna forma estaría invalidando mi posición y el cumplimiento de mi función en el momento en que este informe vaya al Pleno. Pero no obstante, como reflexión, sí que me gustaría decirte que cualquier medida legislativa que conlleve una restricción de un derecho fundamental, hay que pensarla muy bien, hay que reflexionarla muy bien y hay que ponderarla para evitar una fractura del Estado de Derecho. Vamos a Málaga. Jorge, adelante, Jorge.
Buenas noches, me llamo Jorge Ramos, tengo 49 años, soy separado, tengo 2 hijos, Jorge y Ana, vengo de Benalmádena y mi pregunta es sobre la reforma del Código Penal. Señora Bravo, ¿qué le parece a usted la cadena perpetua revisable en determinados casos graves, como los que han ocurrido últimamente, casos de Córdoba, de Huelva, de Sevilla, con las chicas que han desaparecido y demás? ¿Es usted partidaria de la reforma del Código Penal y de la cadena perpetua revisable o cree que hay otras fórmulas para que esa gente salga después rehabilitada a la calle y pueda reinsertarse de nuevo en la sociedad? Bueno, insisto en que como anteproyecto y como sobre el anteproyecto en sí no voy a informar, o sea, no puedo entrar porque como órgano de gobierno tenemos que emitir el informe. No obstante, yo en muchas ocasiones me he pronunciado y simplemente me voy a reiterar lo que en otros momentos he manifestado tanto con respecto al endurecimiento de las penas como a la cadena perpetua revisable. Yo siempre he dicho que el Código Penal español es uno de los códigos, aunque ustedes no se lo crean, y algunas de los testimonios que han salido al principio parece que también van en ese camino, es uno de los códigos penales más duros de Europa. Y créanme, es cierto. En este país se pueden cumplir penas prácticamente íntegras hasta los 40 años. Creo que además, con la última reforma, la del año 2003, en las que se estableció incluso, como he señalado, la posibilidad de ese cumplimiento íntegro y de evitar ningún tipo de beneficio para determinados delitos que se consideran muy graves. Desde mi punto de vista, no hay justificación para seguir elevando las penas. Mire, si ante cada asunto doloroso, ante cada muerte, que a todos de alguna forma nos convulsiona, que a todos nos horroriza, pensamos que la única solución es elevar las penas, llegará un momento en que tendremos que buscar el infinito, porque no tendremos ya un código penal. Y es una premisa básica en los sistemas de justicia penales democráticos el que el Código Penal sea el último recurso. Por tanto, si todas las reformas que a lo largo de estos 10 años últimos o 15 han ido dirigidas a endurecer ya las penas, si tenemos la mayor población penitenciaria, las cárceles españolas son las que mayor número de presos tienen de toda Europa. Si tenemos el Código Penal de los más duros de Europa, a mí me resulta difícil justificar por qué tenemos que seguir buscando la elevación de las penas. Pero es más, y un minuto solo, está científicamente demostrado que en los endurecimientos de las penas y la elevación no produce un efecto disuasorio tampoco en la población delictiva. En cuanto a la cadena perpetua revisable, desde mi punto de vista, tiene graves problemas de encaje con los fines de la pena que prevé el artículo 25 de la Constitución, la resocialización y la rehabilitación. No voy a entrar tampoco a hacer un análisis porque insisto que se tendrá que valorar en el informe, pero yo considero que con los instrumentos punitivos que tenemos con el actual Código Penal nos sobra para poder luchar contra la delincuencia. Permíteme solamente, muy rápidamente, mucho ánimo a las familias de Ruth, a las familias de Marilú de Huelva y a la familia de Marta de Castilla. Gracias. Gracias, Jorge. Vamos a Córdoba. Manuel, Gabriela, ahí está Manuel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Seguimos con la reforma del Código Penal. Según el fiscal general del Estado, el señor Eduardo Torres Dulce, ha dicho que lamenta que en esta reforma no haya participado ningún tipo de jurista. ¿A usted qué le parece que esto se haga de esta forma? Bueno, mire, yo valorar las valoraciones que otros cargos públicos realicen no lo considero oportuno. O sea, el fiscal general del Estado tendrá sus razones para haber puesto de manifiesto
pues este lamento. El prelegislador, que en este momento es el Poder Ejecutivo, quien tiene la iniciativa legislativa para presentar ese anteproyecto, tiene absoluta legitimidad para contar con las personas, con los asesores, con los técnicos, con los juristas que considera más adecuados. Me parece que esta es además un monopolio de ellos y pueden determinarlo en la medida que consideren más oportuno. Por tanto, con todos mis respetos, ya le digo, a la valoración que haya hecho, sí es bueno, y eso también se lo puedo decir, que la elaboración de los textos prelegislativos, pues que se aporten las visiones tanto del mundo académico como del mundo judicial, como de los distintos operadores jurídicos que forman parte de la Administración de Justicia, abogacía, fiscales, jueces, procuradores, porque cuanto mayor sean estas visiones, más se pueden enriquecer los textos. Pero, en definitiva, finalmente es quien tiene la competencia y la potestad para poder constituir una comisión o para poder nombrar a determinados asesores para la elaboración de los textos prelegislativos, que en este caso es el Ejecutivo. Muchas gracias. Vamos a Sevilla. A ver, Mari Carmen. Hacía mucho tiempo que no miraba por aquí. Adelante, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le voy a hacer una pregunta que traslado, la hemos hecho entre yo, perdón por ponerme delante, mis compañeros yayoflautas de Sevilla. Vamos a ver, ¿me podría hacer una valoración, teniendo en cuenta que vivimos en un país democrático, de las palabras que dijo la señora Dolores de Cospedal cuando la convocatoria del 25S para rodear al Congreso lo comparó con el fallido golpe de Estado del 23F? Pues no me gustaría defraudarla, pero claro, yo he venido aquí a hablar de la situación de la justicia y no de lo que dicen otros políticos, que, insisto, estamos en una sociedad democrática donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. Eso es lo que quería. Y, por tanto, si yo pido que se respete a los manifestantes del 25 de septiembre, tengo que respetar, aunque no lo comparta, y eso sí que se lo puedo decir, las valoraciones o las declaraciones de la señora Cospedal. En cuanto a lo ocurrido o los posibles altercados que se produjeron a lo largo de esa jornada, creo que precisamente nuestra democracia tiene instrumentos, como he señalado antes, para poder controlar, para poder investigar qué es lo que se ha ocurrido y si efectivamente se ha cometido algún tipo de infracción penal, pues poderlos sancionar. Ahora bien, el hecho de que se hayan producido determinadas alteraciones del orden público no significa en absoluto que los miles de ciudadanos que asistieron allí con el legítimo derecho de contar a sus gobernantes, de expresarles, de manifestarles su malestar, su hartazgo y la situación tan dramática que están viviendo miles de familias derivada de esta grave crisis que nos está sacudiendo desde hace ya casi 4 años, creo que estaban en su legítimo derecho y tiene que ser respetado. Tenemos que ser generosos en este momento con los ciudadanos, con el pueblo, porque lo están pasando muy mal. Son muchos ya los parados, muchas las familias, demasiados los recortes derivados de esta crisis. Y, por tanto, en un momento tan delicado que creo que en la historia democrática de este país no lo hemos vivido, hay que ser generosos con el respeto de los derechos fundamentales y, sobre todo, con uno tan básico, porque forma parte de la médula espinal de la sociedad democrática y del pluralismo político, como es el derecho a la libertad de expresión. Por eso era mi pregunta. Muchas gracias. Gabriela, estamos ya casi al final, pero vamos a recibir a Mar Barrera. Mar, por favor, a ver qué preguntas hay
para nuestra invitada. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los internautas porque hemos sido tendencia con Julio Anguita a nivel nacional y también con nuestro hashtag PLP Anguita hemos sido trending topic en Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla y por ende en Andalucía. Y hay muchas preguntas también para... Pues 3, como hemos hecho con pues todo 3, rápido. como hemos hecho rápidamente. Y aquí sí, Gabriela, ruego, por favor. Gabriela, con un titular. Próximamente jueces y fiscales irán a una huelga. ¿Apoya o al menos comprende los motivos de esta huelga? Comprender los motivos de los jueces, los motivos del descontento, de malestar que la carrera judicial, la carrera fiscal tienen, los comprendemos y muchos y algunos de los motivos incluso los compartimos. Ahora, yo siempre he dicho que parar la justicia no es el camino para solucionar los problemas. El camino es el diálogo, el camino es buscar las soluciones a través de las conversaciones y sobre todo porque el ciudadano, que en última instancia es el que se va a ver afectado si paramos la justicia, tiene que ser una prioridad y por tanto no se le puede limitar la tutela judicial efectiva porque queramos parar la justicia. Segunda pregunta desde casa. ¿Hasta qué punto son los jueces imparciales? Pues hasta el infinito, porque en el momento en que la ley les exige el respeto al principio de legalidad y exige la imparcialidad, o sea, un juez cuando toma una decisión la toma en base a criterios legales, a criterios jurídicos, por supuesto, buscando la integración de la norma y la interpretación conforme a la realidad social, conforme a las fuentes del derecho, conforme a los principios constitucionales o a los convenios internacionales. Pero yo no tengo ninguna duda que la amplísima mayoría de los jueces de este país trabajan con absoluto rigor y, por supuesto, son imparciales. Tercera y última pregunta. ¿Cree que nuestros políticos deben unirse para defender derechos como el matrimonio homosexual? Pues mire, si algunos de nuestros políticos se unieran, incluso hasta en matrimonio, pues quizá a este país le iría un poco mejor, quizá tendríamos un poco menos de crispación política. Yo, desde luego, quiero aprovechar para mostrar mi satisfacción por la resolución del Tribunal Constitucional. Tarde, 7 años le ha costado, pero afortunadamente ha dado luz, ha dado visos de absoluta normalidad a lo que ya era normal y era una realidad. Y por tanto creo que ahora la responsabilidad de los políticos es velar porque se cumpla este y cualquier otro derecho que tengan los ciudadanos que ejercer en este país. Ha triunfado el amor. Ha triunfado el amor. Gracias, Adela Bravo. Gracias por estar aquí. Ha sido un placer.